been this nervous with the cold drain in my two hands, saying no thanks. Anyway, it goes 'cause I know. Bienvenidos al tanque una semana más. Octubre van pasando los días y los orcos no llegan. Así que, mientras tanto, yo quiero hacer mi especial homenaje al primer vídeo de 4 porque, aunque me criticáis mucho en las redes sociales, que parece que todo lo que hago está ligado al imperio, hace ya mucho tiempo que vendí mi alma a los poderes ruinosos. Entonces, en este vídeo vamos a tratar de la transformación, de la magia de Ch'enth. Y sobre todo de la Legión, que selló su destino junto a él, los 1000 hijos y su primarca Magnus el Rojo. Para ello, el vídeo vamos a dividirlo en varias partes. Vamos a ver un poco de trasfondo, como siempre. Os voy a presentar mi ejército tropa a tropa y, en tercer lugar, vamos a ver el pintado del moderno Ahriman. Vamos allá. Los 1000 hijos, Thousand Sons en inglés, fueron la 15ª legión de marines espaciales que el emperador creó para su gran cruzada. Su primarca era Magnus el Rojo y su mundo natal próspero. Durante la herejía de Horus fueron acusados de hechicería y atacados por los lobos espaciales, de modo que se entregaron al caos y lucharon contra el imperio. Han jurado lealtad a Ch'enth, el dios del caos del cambio, la intriga y la hechicería. Mientras otras legiones entraron en la infamia por elección propia, los 1000 hijos fueron empujados a ella, primero por su propio orgullo, después por la traición de aquellos en quienes confiaban y en tercer lugar por el propio imperio. Corrompidos por la mutación y tocados por la disformidad, la caída de los 1000 hijos parece inevitable en retrospectiva, pero esa certeza es falsa. Otro destino podría haber aguardado a la 15ª legión si el destino no hubiera sido tan cruel. Por tanto, su historia no es una de oscuridad, sino de una luz que atrajo a una legión y a un primarca a cotas cada vez más altas, hasta que ya no pudieron ver los límites de la obediencia que habían dejado bajo ellos. La creación de la legión estuvo marcada por las tormentas. Las grandes tempestades disformes que habían aislado la antigua tierra durante la vieja noche habían vuelto a entrar en ebullición, y se dijo que el fuego brujo iluminó los cielos y que los sueños de terror y resplandor danzaron en las mentes del mundo natal de la humanidad. Quizás fue el honor otorgado por el emperador a la 15ª legión en su creación lo que primero atrajo a la especulación y la curiosidad de otros. La legión había quedado marcada por las palabras del emperador en su toma de juramentos, y se le había bautizado como los 1000 hijos antes siquiera de haber ganado su primer honor de batalla. Quizás fue porque mientras otras legiones crecían en tamaño, la 15ª lo hacía lentamente, al parecer seleccionando sus reclutas con gran cautela en muchos mundos y siguiendo criterios que seguían sin estar claros. Una década después de que la Gran Cruzada abandonase el sistema solar, los primeros 1000 hijos empezaron a manifestar abiertamente potentes habilidades psíquicas. En manos de los 1000 hijos se desplegaron como fuego viviente diluvios de biorelámpagos, furia telequinética capaz de romper armaduras, pensamientos capaces de rajar las mentes abiertas, carne que sanaba heridas mortales antes que la sangre tocase el suelo, e incluso visiones que guiaban al vidente hasta la esperanza en medio de un mar de fracasos. La legión dio un nombre literal a la maldición que había caído sobre ella. Lo llamaron el cambio de la carne. Los 1000 hijos lucharon para controlar lo que les estaba ocurriendo y para mantenerlo en secreto, pero ambas empresas estaban condenadas. El cambio de la carne se manifestó una vez tras otras, causando carnicerías cada vez mayores y llegando a afectar a centenares en un solo instante. Una epidemia así no podía ser mantenida completamente en secreto, pero la legión se esforzó enormemente en lograrlo, retrocediendo los hechos donde no podían ser ocultados por completo, con el fin de esconder su vergüenza. Los pocos en el seno de la jerarquía del imperio, que sabían que un defecto profundamente arraigado se había manifestado en la legión, creían que era una clase de tara arraigada de generación celular. Que el cambio de la carne estaba relacionado con sus habilidades psíquicas y con su semilla genética no puede dudarse, pero cómo o por qué nadie salvo el emperador puede saberlo.
Que afligiese a legionarios que tenían poca o ninguna inclinación psíquica no importaba para las sombras de odio y miedo que se agrupaban en torno a la legión mientras ésta se hundía. Con pocos hechos a los que atenerse, las fuerzas del imperio vieron a la legión volverse introvertida, cada vez más hermética y errática en su compromiso con la gran cruzada. Los susurros de sospecha pronto se convirtieron en condenas vociferadas. Hechicería llamaron a las artes de los 1000 hijos, desenterrando la palabra de los oscuros días de la era de los conflictos y colocándola en la cabeza de la 15ª Legión como una corona de frío y hierro. El emperador también estaba disgustado con los 1000 hijos por sus escarceos en la manipulación de los poderes corruptos de la disformidad y prohibió el uso de la hechicería a Magnus y a cualquiera de su legión, en lo que más tarde sería conocido como el Concilio de Nicea. Mientras luchaban en la Gran Cruzada, los 1000 hijos empezaron a reunir secretamente textos sagrados e investigaciones olvidadas sobre fenómenos psíquicos, recopilándolos de miles de planetas que fueron conquistados, recogiéndolos todos en el tomo de hechicería conocido como el Libro de Magnus. Cuando Magnus el Rojo se enteró de la traición de Horus al imperio y de su decisión de dar lealtad a los poderes ruinosos, usó sus propias habilidades psíquicas para mandar un mensaje al Palacio Imperial en Terra, contactando directamente con el emperador mente a mente. Por esta ruptura de las considerables defensas psíquicas del palacio, miles de personas murieron, personas que protegían el palacio y cuyas mentes no pudieron soportar la potente llamada psíquica de Magnus, pero el emperador se negó a creer que Horus, su hijo favorito, traicionaría jamás su confianza y asumió que era Magnus quien había sido corrompido por los dioses del caos, ya que estaba utilizando los poderes que habían sido prohibidos en el Concilio de Nicea. Pero el emperador se negó a creer que Horus, temiendo que Magnus sembrase la disensión en el imperio para adorar a los demonios de la disformidad, el emperador ordenó a la Legión de los Lobos Espaciales ir a Próspero y traer a Magnus de vuelta a la Tierra, para que pudiera rendir cuentas sobre sus actos, pero esto nunca llegó a ocurrir, pues el señor de la guerra, Horus, había interceptado las comunicaciones entre el emperador y Leman Russ. Entonces se entrevistó con su hermano y le convenció de que Magnus era un hechicero sin redención posible y que, lugar de simplemente arrestar al primarca rebelde por sus transgresiones y traerlo de vuelta a Terra para ser juzgado y castigado por romper su juramento, debía tomar por asalto el planeta natal de los 1000 hijos. Este ataque finalmente fue llevado a cabo por los lobos espaciales, elementos del Adeptus Custodes del emperador y millones de tropas del ejército imperial, todos ellos asistidos por hermanas del silencio, que actuaban como vacíos psíquicos para neutralizar las habilidades psíquicas de los 1000 hijos. Los 1000 hijos consiguieron mantener Tizca, la única ciudad superviviente del planeta, durante un tiempo, antes de que su resistencia se rompiera. Magnus, de manera reticente, tomó parte en la batalla contra las fuerzas leales cuando Leman Russ y sus Wulfen pusieron un pie en la última pirámide de Tizca. Magnus y Leman Russ lucharon en un duelo devastador en el que finalmente Russ salió victorioso. Magnus invocó antiguos hechizos para escapar de Próspero, abriendo una puerta a través de la disformidad hasta el Ojo del Terror, donde su nuevo patrón, Chenth, les había preparado un mundo demoníaco para Magnus y los supervivientes de su legión. Magnus fue consiguientemente recompensado por Chenth, transformándole en un príncipe demonio. Tiempo después, los 1000 hijos supervivientes comenzaron a sufrir, una vez más, severas mutaciones debido a sus exposiciones a las energías disformes del Ojo del Terror. Encima, el patrón de los 1000 hijos del poder del caos, Chenth, era la encarnación propia del cambio, y a menudo asignaba mutaciones como regalo a aquellos que le servían. Al poco de llegar al Ojo del Terror, muchos de los hermanos de batalla de los 1000 hijos comenzaron a mutar sin control alguno, terminando como engendros del caos. Todos los esfuerzos médicos realizados para paliar la propagación de las mutaciones fueron en vano. Los 1000 hijos estaban perdiendo lo único que conservaban antes de la herejía de Horus y la destrucción de Próspero, su humanidad. El bibliotecario hechicero jefe de los 1000 hijos, Azek Ahriman, el amigo más cercano de Magnus y asesor de la Legión, divisó un camino para prevenir las futuras mutaciones en forma de un poderoso conjuro, conocido después como la rúbrica de Ahriman. Sin embargo, la mayoría del resto de bibliotecarios de los 1000 hijos no estaban de acuerdo o no estaban seguros de que la rúbrica funcionase.
Solo cuando Magnus fue elevado al rango de príncipe demonio por Chent, los hechiceros se juntaron para crear una cábala. Accedieron a cooperar y desatar la rúbrica. El cataclismo originado por la rúbrica de Ahriman desató terribles rayos que golpearon a todos y a cada uno de los marines espaciales del caos de los 1000 hijos. Aquellos que no tenían poderes psíquicos o tenían pocos poderes fueron desintegrados, convirtiéndose sus cuerpos en cenizas dentro de sus armaduras y dejando atrapadas en su interior sus almas. Por el contrario, aquellos que poseían grandes habilidades psíquicas vieron sus poderes aumentados, tornándose en los hechiceros más poderosos de la galaxia. Los inicios de este ejército se remontan hace bastantes años, cuando había que comprar un kit de mejoras de metal para conversionar las minis del caos y hacerlas como los 1000 hijos. Ese kit de mejoras incluía las cabezas, las sombreras y los tabardos. I've been this nervous with the cold drink in my two hands, saying no thanks. Like anyway it goes, 'cause I know things they shouldn't have told me. Now I'm thinking, Liderando la escuadra hay un hechicero de metal y como transporte para las tropas elegí un rino. hanging by a sentence at the drugstore, barely even steady out the front door. Hate my own shit, but I love yours. Fuck, I really love yours. Para ir al campo de batalla cuentan con otra escuadra igual, con otro hechicero de metal diferente, y se añadió un tercer hechicero. 7 in the afternoon, half asleep, count the cars. All I think about is you, constantly. That's the hard part. Static on the line, I hear it all the time, but I'm quiet when you make. Y por supuesto, para liderarlos a todos, la figura de Ahriman, que fue durante muchos años el icono del ejército. Con el tiempo y con la salida del Venganza Oscura, añadí a mi ejército una escuadra de cultistas. Pues, ¿quién no quiere por tan pocos puntos un grupo de mendigos tan prescindibles? Llegaba ya el momento de la renovación por parte de Game Workshop del ejército de los 1000 hijos. Entonces, cuando vi comparados el tamaño de los marines nuevos con el de los míos, me di cuenta de que no eran compatibles en el campo de batalla, porque parecía que estabas jugando con miniaturas de dos escalas diferentes. Se me presentaba entonces una disyuntiva. Por un lado, cambiar todo mi ejército con la inversión que había hecho en él, o tomar una segunda opción, que era incorporar al ejército que ya tenía una escuadra de Termis, que eran totalmente congruentes en tamaño y en todo. Y opté, como veis, por esta segunda opción. Como ya sabéis, yo suelo jugar a pocos puntos porque entre mi grupo solemos jugar en parejas. Cuando quise jugar con mi ejército de 1000 hijos, con las reglas de esta nueva edición, me di cuenta de que me faltaba maniobrabilidad. Entonces, ya que contaba con un set de aulladores de Chent de metal, pues los pinté y los incorporé a mi ejército. En mi estantería faltaba algo realmente grande, entonces no pude por menos que hacerme con Magnus el Rojo. Cuando lo monté, me dio tanta pena tapar la musculatura que está tan bien definida y al final opté por dejarlo así, tal cual, sin ninguna placa de armadura. Llegados a este punto en el ejército, la mini del nuevo Ahriman no dejaba de rondarme en la cabeza, así que con el tiempo me hice con ella. Como quería un acabado de pintura realmente excepcional, le pedí ayuda a mi amigo Jorge de My Little Monster. Os voy a dejar un paso a paso del pintado.
Y además voy a haceros una vuelta de las miniaturas un poquito más de cerca. Aquí tenéis el resultado final. Creo que esta mini está a la altura de lo que fue la mini en su tiempo cuando salió.
Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no temáis al cambio. Bueno, a todos los cambios no. Recordad, no cambies de ganache. Mañana, mamá más.